Haciendo un poco memoria, mis primeras exposiciones de Zarauz pues eran en la tienda de mis padres, en la calle Mayor, que tenía 11, 12, 13 años, y entre los bolsos pues ya poníamos los cuadros. Y es una costumbre muy buena que se sigue practicando. Múrquil en Zarauz suele convocar los escaparates, pone cuadros, ayuda a que llegue el arte a la gente. Chapartegui también lo hacía. Y ahora que he leído una biografía especializada en Picasso, de 9 a 12 años, me he encontrado con que es una práctica bastante habitual. El propio Picasso, cuando se traslada a La Coruña con 9 años con su padre, no había ni una galería, y tanto los alumnos como los profesores de la escuela eran los comercios de la calle principal, su escaparate y el punto de acceso a los críticos que luego comentaban las obras en prensa. En esta exposición, como aunque el espacio es muy grande, tienes que ser selectivo, tenemos temáticas de arquitectura, arte y empresa, mucho de deporte. La monográfica, en principio, también pensé que era un poco arriesgado, que puede haber gente que no le interese nada el mundo del motor, y la complementé con un ángulo en el que lo podemos entender como contexto, y otro tercero en el que hemos puesto obra, si nos referimos a lo que contamos de fuera de la pintura, digamos que de problemática social. Y ahora, yendo por partes, la parte introductoria, por un lado hemos puesto un documental que se hizo en Zarauz con la ayuda del Ayuntamiento, de la Diputación, y arranca con la producción de los primeros dibujos a 6 años, los primeros cuadros 8, 9 años, etc. Y la parte de contexto la hemos complementado con compañeros de la facultad, profesores de Bellas Artes, que al igual que yo han realizado tesis doctorales sobre semiótica experimental pictórica. La manera con que nosotros, en estas tesis, que en realidad la investigación no está en lo analítico, en el texto, sino en la propia obra, lo que vamos investigando, quiero decir, no tanto como la lingüística de Saussure, aplicar mecanismos lógicos de inducción o deducción a lenguajes ya creados y establecidos. Nosotros nos situamos como creativos constantemente en el terreno de la creación del lenguaje, producimos lenguajes. Es decir, si olvidamos a Saussure y pensamos en Peirce, no es tanto aplicar la analítica a algo ya que está establecido, sino nos preocupamos de cómo ha surgido la hipótesis, no cómo se ha desarrollado, cómo surge el lenguaje. Entonces, mi tesis en concreto lo que aborda es 14 años de investigación teórico-práctica de un elemento visual, que es la textura, en concreto las texturas accidentales. La del compañero recientemente fallecido, Julián Chirujo, ese cuadro vertical de ahí, lo representa, se centra en los soportes y materiales de la pintura. Entonces es una eminencia, quien mejor conoce los analíticos franceses, y por Sirfas, el grupo Pi. Y a la izquierda tenéis un cuadro de Olga Ordóñez, cuya tesis se centró en el collage. Y en el centro hay un cuadro que es del catedrático José Luis Tolosa, el principal responsable de esta transformación de escuelas a facultades. Es cierto que se han producido muchas tesis. La diferencia entre las nuestras con la de otros compañeros son que nosotros, inevitablemente, la producción es particular, es algo singular, pero desde nuestra producción abordas generalidades de los lenguajes visuales. He made his home in that fish's abdomen. Oh, Jonah, he lived in nowhere. Little Moses was found in a stream. Little Moses was found in a stream.
He flowed into water from Pharaoh's daughter. Little Moses was found on a stream. Normalmente se suelen desarrollar bocetos hasta llegar a una obra final, y yo en muchas ocasiones lo que hago es lo contrario. Teniendo una obra terminada, hay informaciones que quedan ocultas tanto a nivel referencial como a nivel de investigación plástica. Entonces, a posteriori, informaciones que se han perdido o que no se han proporcionado en el cuadro, desarrollo bocetos después. 900 years. Who calls that living that no God will give him? Methuselah lived 900 years. Este cuadro, bien, es un motorista concreto, pero para mí lo significativo es que se corresponde a esos años posteriores a la tesis en que la intención experimental la aplico a mostrar cuestiones de proceso. Proceso de cómo se hace una obra o un lenguaje. I'm preaching this sermon to show it ain't eso, ain't eso, ain't eso, ain't eso, ain't necessarily so. I love you, Porgy. Son dos cerebros. Sí, cerebros con el ojo. Bien, que estén en los extremos, yo creo que ayuda, sí, que ayuda un poco también a lo que he comentado antes, de olvidándonos de que sea el atentado, el sentido de instalación. Te obliga aún más a reflexionar sobre los límites del soporte sobre el que tú vas a establecer el concepto y la investigación de composición. Y además están girados. Entonces, no solo a lo largo y en los extremos, sino incluso las tensiones y los movimientos visuales que te producen al recoger la información, le da una locura. Y Picasso, con el Guernica también, hay una serie de elementos, la luz, esto y tal, y bueno, está más que estudiado y analizado, ¿no? Pero claro, representar en su día él también lo que pasó en Guernica, tienes que usarlo todo, ¿no? En lo que sabes y lo que no sabes para contar algo así. He's gonna handle me and hold me so. En este cuadro aparentemente es muy figurativo. Dices, unos motoristas, unos cascos, me estimula una serie de planos de profundidad. ¿Por qué? Pues unos los vemos más grandes, los otros están superpuestos detrás y más pequeños, los planos lejanos están más desaturados para imitar el efecto de la perspectiva aérea del esfumato en la tridimensión que mencionaba Leonardo, y están organizados de una manera que compositivamente establecen un trayecto visual que parece empezar con nuestra lectura occidental de izquierda a derecha, nos viene al primer plano, toma la curva y vuelves a coger ahí. Estamos usando un lenguaje figurativo y un lenguaje abstracto para plantear lo mismo. Tenemos una serie de elementos geométricos abstractos que son los círculos propios del constructivismo y por su tamaño, de saturación y ubicación nos están planteando el mismo trayecto compositivo desde la abstracción. Me pidieron que hiciera una obra para los responsables del París-Dakar, que tenían la intención de ayudar a escolarizar los pueblos de la ruta. Entonces el objetivo del cuadro era intentar captar a través de la venta de reprografías unos fondos para la escolarización, y al mismo tiempo que hice el cuadro
pues ya veis que está tocando, por un lado, la problemática social doblemente. El del abuso de las grandes marcas europeas y mundiales sobre el patrimonio de África, el tema del terrorismo con el atentado de Yemen que se produjo para vascos y catalanes, en fin, un montón de informaciones. Ahora la dominante pues es la problemática de la educación, ¿no? Aquí los referentes pues tratan de la naturaleza humana, siempre desde la historia la violencia ha estado muy presente y bueno, está en la propia naturaleza social humana la desconfianza entre grupos sociales que provocan este tipo de reacciones. Entonces, referencialmente es un tema intenso y plásticamente estos se corresponden con el periodo en que abordamos las cuestiones de proceso. La problemática histórica de siempre aplicada a nuestro contexto. Una imagen que yo creo que es muy significativa de un punto de evolución en nuestro proceso social. Para profundizar en el sentido de qué es una composición visual, tenemos que considerar primero qué dimensiones y forma tiene el área del soporte, donde se va a producir una recogida de la información, combinando siempre el sentido fisiológico de la percepción visual y factores intelectuales, que van a influir en el orden y la velocidad y en varias opciones de recogida de estas informaciones. Hemos utilizado un referente en el que estamos ahora inmersos, que es el cuadro de las señoritas de Aviñón, considerado por expertos y críticos pues, el arranque de la pintura moderna, y lo hacemos desde la propia producción de obra.